La misión había sido un completo éxito. El asentamiento era suyo, y la República no tenía ni idea de qué miles de soldados Sith estaban marchando a través del valle para atacarles con la primera luz. La propia batalla había sido corta, pero sangrienta. 46 soldados de la República muertos y 9 de los de Des. Cada vez que un caminante de la penumbra caía, parte de Des sentía como si hubiera fracasado de algún modo, pero dada la naturaleza de su misión, mantener las bajas por debajo de los 2 dígitos era más de lo que podría haber esperado razonablemente. Una vez que su objetivo estaba asegurado, dejó que Adanar y un pequeño contingente guardaran el asentamiento. Con Des al mando, el resto de la unidad marchó de vuelta a su campamento base. Por el camino, trató de ignorar los susurros silenciosos y miradas furtivas que el resto de la compañía le estaban dando. Lucía había esparcido la palabra de sus disparos asombrosos y era la conversación de la unidad. Ninguno de ellos era lo suficientemente valiente como para decirle nada a la cara, pero podía escuchar fragmentos de la conversación desde las filas tras él. Honestamente, no podía culparles. Al mirar atrás, ni siquiera él estaba seguro de qué había ocurrido. Des era un buen tirador, pero no era un francotirador. Aún así, de algún modo, había conseguido dar una docena de disparos imposibles con un arma con la que nunca había disparado antes, la mayoría de ellos tras ser cegado por un bote de destello. Estaba más allá de lo increíble. Era como si, cuando había perdido su visión, algún misterioso poder había ocupado el lugar y guiado sus acciones. Era exhilarante, pero al mismo tiempo era terrorífico. ¿De dónde había salido ese poder? ¿Y por qué no podía controlarlo? Estaba tan envuelto en sus pensamientos que al principio ni siquiera se dio cuenta de los extraños que le esperaban en su campamento base. Fue solo después de que dieran un paso adelante y golpearan con las esposas aturdidoras en sus muñecas que se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Bienvenido de vuelta, sargento». La voz de Ulabor estaba llena de bilis. Des miró alrededor. Una docena de sicarios, la seguridad militar del ejército Sith, estaban erguidos con las armas fuera. Ulabor estaba tras ellos, con un moretón oscuro en su cara donde Des le había golpeado. En el fondo, Des podía ver a los 2 reclutas junior que había dejado a cargo de Ulabor. Estaban mirando al suelo, avergonzados y abochornados. ¿De verdad creyó que esos reclutas sin pulir mantendrían a su oficial de comando atado como algún tipo de prisionero? Se burló Ulabor desde detrás del muro protector de los guardias armados. ¿De verdad creía que le seguirían en su locura? «Esa locura salvó nuestras vidas», gritó Lucía. Des alzó sus manos encadenadas para silenciarla. Esta situación podía salirse de la mano demasiado fácilmente. Cuando no ocurrió nada más, el teniente pareció ganar algo de coraje. Él dio un paso hacia afuera de detrás del muro protector de sicarios y hacia Des. Se burló él. Ahora verá de primera mano cómo la hermandad de la oscuridad trata a los soldados amotinados. Un par de los caminantes de la penumbra empezaron a alcanzar lentamente sus armas, pero Des agitó su cabeza y se quedaron quietos. Los sicarios ya tenían sus blasters fuera y no tenían miedo de utilizarlos. Los soldados no podrían darles ni un único disparo. «¿Cuál es el problema, sargento?», presionó Ulabor, acercándose a su derrotado enemigo, demasiado cerca. «¿Nada que decir?». Des sabía que podía matar al teniente con un movimiento rápido. Los sicarios le eliminarían, pero al menos Ulabor se iría con él. Cada fibra de su ser quería cortar y acabar con las vidas de ambos en una orgía de sangre y fuego de blaster, pero consiguió luchar contra el impulso. No tenía sentido desperdiciar su vida. Una corte marcial probablemente acabaría con una sentencia de muerte, pero al menos, si iba a juicio,
tendría una oportunidad. Ulabor se acercó y le abofeteó una vez en la cara. Entonces, escupió en sus botas y retrocedió. «¡Llévenselo!», dijo a los sicarios, dándole la espalda a Des. Mientras se llevaban a Des, no pudo evitar ver la mirada en los ojos de Lucía y los soldados cuyas vidas había salvado solo hacía unas horas. Tenía un presentimiento de que la próxima vez que la unidad entrara en combate, Ulabor sufriría un accidente desafortunado y fatal. El darse cuenta de ello le llevó la sombra de una sonrisa a sus labios. Los sicarios le hicieron marchar a través de la jungla durante horas, con las armas fuera y apuntadas hacia él todo el tiempo. Ellos solo las bajaban cuando alcanzaron a los centinelas en el perímetro del campamento principal Sith. «Prisionero para una corte marcial», dijo uno de los sicarios monótonamente. «Vaya a decírselo a Copex». Uno de los centinelas saludó y salió corriendo. Ellos hicieron marchar a Des a través del campamento hacia el calabozo. Vio reconocimiento en los ojos de muchos de los soldados. Con su altura y su cabeza sin pelo, era una figura imponente, y muchos de los soldados habían escuchado de sus hazañas. Ver un antiguamente soldado ideal siendo llevado ante una corte marcial seguro que dejaba una impresión. Ellos alcanzaron la prisión improvisada del campamento, un pequeño campo de contención sobre un pozo de 3 por 3 metros que servía de área de retención para los espías capturados y los PDG. Los sicarios le habían desprovisto de sus armas cuando se lo llevaron en custodia por primera vez. Ahora hicieron una búsqueda más minuciosa y le despojaron de todos sus efectos personales. Entonces apagaron el campo de contención y lo lanzaron bruscamente dentro, sin siquiera preocuparse en librarle de sus esposas. Aterrizó de forma extraña en el suelo duro, en el fondo del agujero. Mientras luchaba por ponerse en pie, escuchó un inequívoco zumbido mientras el campo se activaba de nuevo, sellándole dentro. El pozo estaba vacío, aparte de por el propio Des. Los Sith no tendían a mantener a los prisioneros durante mucho tiempo. Empezaba a preguntarse si había cometido un serio error. Había esperado que su servicio pasado le diera algo de indulgencia en su juicio, pero ahora se daba cuenta de que su reputación podría en realidad trabajar en su contra. Los maestros Sith no eran conocidos por su tolerancia o su piedad. Había desafiado una orden directa. Había una buena oportunidad de que decidieran hacer un duro ejemplo con él. No podía decir cuánto tiempo le habían dejado en el fondo del pozo. Tras un rato se durmió, exhausto por la batalla y la marcha forzada. Se deslizó dentro y fuera de la conciencia. En un punto había luz fuera de su prisión y él sabía que el día debía haber llegado. La siguiente vez que llegó, estaba oscuro de nuevo. No le habían dado de comer aún. Su estómago estaba rugiendo en protesta mientras se roía a sí mismo. Su garganta estaba sedienta y seca. Su lengua se sentía como si se hubiera hinchado lo suficiente como para estrangularle. Pese a eso, había una presión lentamente aumentando en su vejiga, pero no quería aliviarse. El pozo ya apestaba lo suficiente. Quizás solo le iban a dejar que muriera allí, con una muerte lenta y solitaria. Dados los rumores que había escuchado sobre la tortura Sith, casi esperaba que ese fuera el caso, pero no había abandonado. Aún no. Cuando escuchó el sonido de pasos aproximándose, trepó sobre sus pies y se irguió firme y alto, incluso aunque sus manos todavía estaban esposadas enfrente de él. A través del campo de contención, solo pudo averiguar las formas borrosas de varios guardias en pie al borde del pozo, junto con otra figura que llevaba una pesada capa oscura. «Llévenlo a mi nave», dijo la figura con capa, con una voz profunda, áspera. «Trataré con este en Korraban». Gracias por escuchar hasta el final. Si te gusta este contenido y deseas seguir escuchando más de estas historias que los Jedi no cuentan, suscríbete a este canal.